Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a otro devocional de Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, donde estaremos hablando en Juan 5:24, con el tema: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Oremos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por un día más que hemos podido venir aquí a tu casa de oración a exponer tu palabra en este devocional. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu palabra hasta llegar al día final de la meta. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando como lo has hecho hasta el día de hoy y que podamos estar completamente seguros de que tu amor y tu misericordia siempre estará con nosotros. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Juan 5:24, en la versión de la Reina Valera 1960 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren, en este texto de la Biblia vemos que el significado a nosotros es que escuchemos la palabra de Jesús y que creamos en Dios para tener esa vida eterna después de la muerte. Algunas interpretaciones de este versículo pueden ser: la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida eterna con Dios. La vida eterna implica escapar del juicio por el pecado y pasar de la muerte a la vida. También Jesús tenía vida en sí mismo, un regalo otorgado por Dios el Padre. Podemos ver también que Jesús es el Hijo Divino de Dios, que ofrece vida eterna a todos los que en Él creen. Jesús, amados hermanos, es el centro de todo y vemos la personalidad y el carácter de Dios al mirar a Jesús. La verdadera fe, amados hermanos, es confiar en el verdadero Jesús, no en un Jesús inventado por el hombre. Por eso, al decir: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, Jesús, amados hermanos, aquí se levanta a sí mismo más allá del nivel de cualquier hombre y dice, considerando: el que oye mi palabra tiene vida eterna. Esto, amados hermanos, es el balbuceo de un hombre loco, diría mucho, o las palabras de Dios mismo. No hay terreno neutral aquí, amados hermanos. Por eso, al decir vida en sí mismo, ninguno de nosotros tenemos vida inherente por nosotros mismos. ¿Sí o no? Nuestra vida es derivada de nuestros padres y del frágil medio ambiente que nos rodea. Por eso Jesús declara que su vida no se deriva de nadie, es inherente y no creada. Algunos teólogos llaman a esta cualidad de existencia propia aseída y reconoce que solamente Dios la posee. Pero oigan, como Jesús explica su deidad a los judíos,
en este capítulo es muy interesante. Es evidente, amados hermanos, que no reclamó identidad con el Padre como una persona, pero aseveró su igualdad a nuestro Dios, el Padre, y su relación de amor con el Padre. Jesús, amados hermanos, y el Padre no son lo mismo, pero son iguales, tal como lo demuestra Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Finalmente, amados hermanos, el que escucha mi palabra es descrita aquí en la Biblia como la manera de honrar a nuestro Dios para que nadie pueda pensar que consiste únicamente en una acción externa o en ceremonias frívolas, porque la doctrina del Evangelio parece un centro para Cristo, por el cual gobierna a los creyentes a quienes el Padre ha hecho súbditos. Y esta definición, amados hermanos, es una definición eminente, digna de mención. Nada es más común que un falso profeta del cristianismo. Incluso los que son enemigos de Cristo se jactan de su nombre de la manera más presuntuosa. Pero aquí, amados hermanos, Cristo no nos exige otro honor sino de obedecer su evangelio. De ahí se deduce que todo el honor que los hipócritas otorgan a Cristo no es más que el beso llamado beso de Judas, por el cual traicionan a nuestro Señor. Aunque pueden llamarlo cientos de veces rey, sin embargo, lo privan de su reino y de todo su poder cuando no ejercen fe en el Evangelio. Santo papá. Pero miren, Él tiene vida eterna. Con esta palabra también elogia el fruto de la obediencia para que no podamos estar más dispuestos a rendirlo. Ahora yo pregunto, ¿por qué deberíamos estar tan endurecidos esos corazones para no someterse a la voluntad de Cristo cuando se le ofrece la recompensa de la vida eterna? Se lo dejo de tarea. Y sin embargo, vemos cuántos pocos son los que Cristo se gana a sí mismo con tanta bondad. Miren, tan grande es nuestra depravación que preferimos perecer por nuestra propia voluntad que entregarnos para obedecer al Hijo de Dios, para que podamos ser salvos solamente por su gracia. Pero ambos, por lo tanto, están incluidas aquí por Cristo. Quiero decirle que la única adoración sincera y la única devoción que Él requiere de nosotros es el método por el cual nos restaura la vida. Porque no sería suficiente, amados hermanos, entender lo que Él enseñó anteriormente, que vino a resucitar a los muertos, a menos que también supiéramos la forma en que nos devuelve la vida. Ahora, Él afirma que la vida se obtiene al escuchar su palabra y por la palabra escuchar el significado de fe como algo inmediatamente después de haberse declarado, pero la fe no tiene su asiento en los oídos, sino en nuestros corazones, de donde la fe deriva un poder de grande éxito. Y esto lo hacemos y lo hemos explicado anteriormente, amados hermanos. Siempre debemos considerar qué es lo que nos ofrece el Evangelio, porque no debemos sorprendernos de que recibimos a Cristo con todos los méritos y recordamos que es el Hijo de nuestro Dios y sea absoluto de la condenación de la muerte, y que el que recibe el don del Espíritu Santo, este está vestido con una justicia celestial para que pueda caminar
en la novedad de la vida. Romanos 6:6 dice, y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Cuánto dicen amén? Lo que se agrega aquí es creer en que Él envió, Él vino para confirmar la autoridad del Evangelio. Cuando Cristo testifica que vino de Dios y no fue inventado por los hombres, como dicen en otra parte, que lo que habla no es de sí mismo, sino se le otorga al Padre, según Juan 7:16, que dice, por tanto Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Vamos a orar para así despedirnos de este devocional. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por este devocional que tú nos has permitido expresar en esta preciosa mañana. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra en nuestros corazones y mantenernos firmes para poder llegar hasta la meta. No permita que el enemigo nos saque de la misma y ayúdanos firmemente, Señor, a mantenernos en ella. Dios lo siga bendiciendo rica y abundantemente y será hasta mañana,